Don Daniel Prieto, ¿cómo está usted? Encantado de saludarlo. Gusto de tenerlo nuevamente por acá en esta tertulia de día jueves, entretenida como ella sola. Vaya que lo paso bien conversando con usted, escuchándolo, más que conversando, escuchando todo lo que usted comparte con nosotros. ¿Cómo está? Don Luis, muchas gracias. La verdad es que te estamos grabando unas horas antes, porque yo Claro. mañana tengo una cuestión médica, así que Luis tuvo la gentileza de permitirme grabar unas horas antes. Así que en eso estamos. Pero esto Mire, va a ser, a las 10 el jueves, ¿no es cierto? sí, claro. Más que Bien. gentileza, don Daniel, esto es, y siempre lo digo, insisto, no es por ser salamero ni mucho menos. Para nosotros es un privilegio contar con usted acá, porque si hay alguna persona que entiende justamente de lo que se está tratando, de lo que se está hablando, los temas que presentamos los días jueves, que son siempre interesantes, es precisamente usted, ¿ya? Una persona estudiosa de todos estos asuntos estratégicos, análisis concienzudos, morrocotudos, como decía alguien por ahí, de estos asuntos que son medios complejos de repente de entender, ¿no? Y, pucha, que hay cosas que contar, que ver y que revisar, ¿no? Partimos la semana preocupados por lo que pasó en Israel con Irán. Todo esto se gatilla a raíz de un ataque de las fuerzas de defensa israelíes a la embajada iraní en Siria, si no me equivoco, en Damasco. El fallecimiento de 7 personas ahí, producto de este ataque, y el gobierno de Irán decide responder. Y vaya, qué manera de responder, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender básicamente esto, don Daniel? ¿Y en Bueno, qué nos podría afectar? para todos es novedoso esto. Primera vez en la historia que ocurre un ataque en que Irán cruza otros 3 países para llegar a Sí, Israel. Y también siempre hubo duda de la capacidad de autodefensa de Israel frente a una combinación de drones con misiles crucero, con misiles balísticos, ¿no? Con misiles balísticos tipo Fatah, que son extraordinariamente rápidos, y que curiosamente pasaron esos misiles, a los más rápidos. No fueron detenidos, muchos fueron detenidos sobre, no sé, los espacios de otros países, y finalmente el Iron Dome atajó todos los drones y misiles de menor velocidad. Eh, Básicamente Israel quedó muy bien defendido, se demostró, y eso es algo que todo el mundo toma nota. Europa no tiene capacidades antimisiles de este tipo tan baratas, porque tiene sistemas de defensa antiaérea muy complejos para batir aviones a muy larga distancia, o para batir misiles muy caros que te lanzan de gran distancia, supuestamente de Rusia, por ejemplo, y tú podrías batir con ciertos sistemas europeos esos misiles. Pero si te lanzan un enjambre de drones de decenas o centenares o varios centenares, claro. en Europa no hay capacidad para frenar una cosa así. Y los israelíes tienen el Iron Dome, que es único, porque es relativamente barato y es muy efectivo y se puede usar masivamente. Y los cargadores y los lanzadores de Iron Dome son de 48 misiles cada uno, o sea, y tú tienes varias baterías, entonces son, no sé, 100 misiles y 200 misiles y 400 misiles, depende de cuántas baterías tengas, las que puedes lanzar simultáneamente. Y ellos hacen un cálculo con un software especial de cuáles son las trayectorias de estos cohetes balísticos y hacia dónde van a caer. Pero hay otros que son maniobrables, entonces no es tan claro que tú puedas hacer el cálculo balístico. Y esos hay que batirlos de otra forma, pero también el sistema funciona contra ellos. Y hay una cosa que se llama el David Sling, que es un misil de mucho más alcance, que ¿Ya? fue batiendo, no sé, blancos sobre Jordania, sobre incluso más allá, mucho antes que llegaran a los espacios aéreos de Israel. Y también batieron misiles más sofisticados, pero no está tan claro que estos super misiles ultra rápidos de Irán puedan ser batidos. De hecho, se le pasaron 7. Y eso es, no sé qué significa, no sé si es preocupante para ellos. Por supuesto que la propaganda israelí dice que el 99% de todos estos sistemas los pararon,
pero estos misiles súper rápidos no los pararon. Y parece que eran los únicos que lanzaron y no pararon ninguno. Entonces, ahí está en duda sobre qué va a pasar con esas capacidades en el futuro, porque en cierto modo Irán también está evaluando sus propios vectores para ver cuáles tenían éxito y cuáles tenían menos éxito. En el caso chileno, esto es interesante porque nosotros tenemos la amenaza de los drones bolivianos. Sí, pues, que son del mismo tipo. Que son del mismo tipo, que son de origen iraní y que estarían manipulados por iraníes en Bolivia. Así es. Que son parte de un proyecto global panamericano que tienen los iraníes de combinarse con el Foro Sao Paulo, el Grupo Puebla y los comunistas para amenazar los países que se puedan resistir a sus designios. Y en el caso de Chile, el gobierno autorizó a no hacer ninguna inspección de aduana todo el flujo de comercio con Bolivia por mar, desde Arica hasta La Paz o a cualquier lugar de Bolivia, por el tren y por camiones. Claro. Capaz que hayan metido todos estos sistemas por Chile, son sistemas que nos amenazan al final, que a lo mejor no los usan nunca, pero que podrían usarlo si es que quisieran usarlo. Y para poder nosotros atajar una cantidad de drones, se habla de 700 drones en manos bolivianas de este tipo. Con eso ellos podrían atacar las brigadas acorazadas y las bases aéreas, y no sé, y de las otras unidades de la Armada, incluso las bases navales, y si la escuadra operara cerca de la costa, estos drones se pueden meter hacia el mar 100 o 200 millas y actuar sobre la escuadra, y la escuadra tiene capacidades muy sofisticadas antiaéreas, pero no sé si es capaz de parar un enjambre de drones. Yo creo que no. De hecho, las escuadras en el mundo no están preparadas para esto, ni siquiera las de Estados Unidos, ni las de Europa, ni las de Rusia. Rusia le botaron el buque insignia, en el Mediterráneo se lo hundieron con drones. Y a pesar de que tenía una batería de misiles antiaéreos muy sofisticados, pero normalmente se usan contra aviones o contra misiles muy caros, que se detectan a larga distancia y se interceptan a larga distancia. Pero cuando se te viene una masa de drones chicos encima, estos misiles tan sofisticados, tan caros, de tan largo alcance, no sirven, ¿no? Y además tienen una cantidad limitada, entonces si tú los usaras, se te gastarían rápidamente. Y tú podrías batir, no sé, 20 o 30 drones con esos sistemas muy caros, y después te quedan sin misiles, porque no son hechos para los drones. O sea, prácticamente, o sea, a ver, poniéndonos en el mejor de los casos, por poner un ejemplo, un enjambre de drones ataca cualquier unidad de la escuadra. La escuadra tiene capacidades como para poder defenderse de un primer ataque, de una primera oleada, pero queda completamente desprotegida una segunda. Claro, y quizás incluso la primera oleada no tiene capacidad de defenderse. Claro. Y ningún buque norteamericano ni europeo, ni de cualquier parte del mundo. Así que esto es una cosa pendiente. En el caso de los israelíes, ellos el Iron Dome lo han llevado al mar y lo llaman Sea Dome. Y la versión Sea Dome del Iron Dome es capaz de parar una cantidad enorme de drones. Ahora, lo otro que ha resultado muy efectivo son los cañones antimisiles, que sí son muy buenos para botar drones. Y te pueden botar decenas y decenas y decenas de drones con estos cañones de tiro rápido. Sobre todo estos que explotan el aire y que dispersan una cantidad de submunición de tungsteno, que son los cañones Oerlikon Contraves, tipo Millennium, que se están instalando ahora en Europa y que vienen de unos Oerlikon Contraves anteriores. En la Fuerza Aérea de Chile hay estos cañones de 35 milímetros en las bases aéreas con munición AGED. Y esos cañones podrían botar una enorme cantidad de drones que se le vinieran encima a la base, si es que están esos cañones activos y si es que hay una prealerta de que vienen, porque tú no tienes los cañones con la gente apostada todos los días. Las tienes si hay una situación de alerta, o si hay una sorpresa, te pueden destruir todo y tú no vas a reaccionar porque no vas a estar preparado. Por eso que la inteligencia es tan importante y por eso es que nosotros tenemos que estar muy alertas y tenemos un déficit de inteligencia, incluso las leyes de inteligencia están asustadas y hay un problema político acá en Chile, así que estamos relativamente indefensos en eso, a pesar de que las inteligencias de las Fuerzas Armadas funcionan y siguen funcionando.
en qué grado no lo sabemos, porque estas son cosas secretas, Claro. pero siguen funcionando y en general han sido bastante buenas en la historia. Ahí hay no sé, una esperanza. No sé, yo estoy pensando en lo siguiente. 700, sí, aproximadamente se dice que son entre 700 a 750 drones de este tipo que están en poder de Bolivia en estos momentos. Y Pensando, podrían ser más y podrían traer más. exacto, porque como justamente tal como dice usted, la autoridad aduanera chilena les da paso libre, no se sabe. Eso es lo que se calcula. Eh, estoy combinando el informe que entregó el comandante en jefe del ejército en el último Consejo de Defensa respecto de la presencia iraní, fuerte presencia iraní en Bolivia y en la zona norte de Chile. Y combinado esto, bueno, eso lo vamos a ver en un dato más con respecto al tema de Argentina, pero doña Patricia Bullrich, la ministra de Interior de Argentina, habla de la fuerte presencia en el norte de Chile de elementos asociados a Hezbollah. ¿Bien? O También, sea, hay, también, eh, también Estados Unidos se ha preocupado de lo mismo. también, claro, también, o sea, ya no es solamente un país el que está diciendo esto. A ver, en todo caso, eso es no saber leer, y por ahí están en la Cancillería vueltos locos, subiéndose por las paredes, y el señor caballero que está en la Moneda sentado vociferando molestísimo con la señora ministra de Interior argentina. Pero es que hay una cosa, y esto es no saber leer o no entender nada de política exterior, lo que habla justamente de la inexperiencia de esta gente. Mira, Si el hablamos Frente de Irán, perdón, si hablamos de Irán, Irán es el sostén ideológico y material tanto de Hamas como de Hezbollah. ¿No? Y si tenemos presencia iraní en la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil, también en Bolivia, con la asistencia técnica que tienen respecto de estos drones, ¿por qué les suena tan descabellado el hecho de que haya presencia iraní, Hezbollah, en el norte de Chile? Y combinando todo esto, ¿cuál es el peligro real que nosotros estamos corriendo respecto de esto? Mira, Estados Unidos lo dice la inteligencia argentina. Nuestra inteligencia no lo puede decir porque las Fuerzas Armadas lo mantienen muy en secreto, Sí. se lo guardan para sí. Ellos están bastante conscientes de lo que está pasando. De hecho, como tú muy bien dices, el comandante en jefe del ejército dio una pauta en el Consejo de Seguridad Nacional de esos 54.000 venezolanos, 25.000 bolivianos y unos 1.000 iraníes que ya habría en Chile, más los 9.000 iraníes que hay en Bolivia y los alrededor de 50.000 iraníes que hay en Venezuela, que es toda una red de esta combinación del Foro de Sao Paulo con Irán para una estrategia de combinación en la revolución en América Latina. Ahora, ¿por qué los iraníes están interesados cuando ellos son musulmanes, no están metidos en este cuento? Bueno, porque a ellos lo que les interesa es promover el Islam y ellos usan a la izquierda para esto. A su vez, la izquierda creen usar a los iraníes para esto. Se usan mutuamente, pero ¿quién se usa más? Bueno, hay un proyecto del Islam de tomarse el planeta Tierra y una etapa es América y América Latina además, ¿no? Hasta ahora el continente menos influido por los musulmanes ha sido América del Norte, Canadá y nosotros. Pero ahora están empezando a entrar los musulmanes. En Europa son masivos los musulmanes y en muchas otras partes del mundo han tenido bastante éxito en sus expansiones relativas. Pero hay una competencia entre los chiitas y los sunitas. Los sunitas son la mayoría del Islam, pero los chiitas, que son una minoría, son a veces más extremistas. Y con esta pauta que les da Irán, que además ha adquirido cierto liderazgo de armamento bastante sofisticado, bueno, da una pauta. Y por alguna razón el régimen de Venezuela y Cuba se aliaron con Irán y no con el resto de los musulmanes, quizás porque además están combinadas con Rusia o con China, no sé, no lo tenemos claro por qué se aliaron con Irán.
el comunismo iberoamericano y el socialismo del siglo XXI, y los progresistas que están combinados a su vez con la izquierda. Esa alianza que en Chile es el Frente Amplio y el gobierno y el Partido Comunista, Boric, protege estos vínculos con Bolivia hasta el punto de que el Partido Comunista en una época peleó mucho para darle una salida al mar a Bolivia, Sí. Y es en contra de los intereses de Chile. Y en cierto modo están combinados ellos con el gobierno de Bolivia hoy día, a su vez que están combinados con los demás gobiernos del foro, ¿no? Incluso recuerdo que se filtró la información, no se filtró, se dio a conocer de que Michelle Bachelet en su segundo periodo había dado una vuelta por el norte de Chile en un helicóptero, viendo junto con Evo Morales la probable zona que sería entregada a Bolivia cuando era candidata. Ahora, ¿por qué se aliaron los movimientos comunistas latinoamericanos con Irán? No sé, yo creo que habría que echar un poquito de mano habría que echar mano a la historia. ¿Cuál fue el único régimen que se atrevió a atacar una embajada estadounidense en su suelo y mantuvo rehenes a todo el personal de la embajada estadounidense durante una cantidad enorme de días? Fueron los años días, 80, sí. en los años 80. Fue justamente Irán, el régimen fundamentalista, como se le decía en aquel tiempo, liderados por el Ayatollah Khomeini, que era considerado el líder más irresponsable de Oriente Medio. Pero ahí usted tiene, se podría ser un antecedente, que el único que se atrevió a desafiar al imperio fue justamente Irán. ¿No? Lo otro interesante es que Arabia Saudita y Jordania ayudaron a Israel en este ataque. Le botaron varios drones y varios misiles a los iraníes que iban pasando sobre el espacio de Irán. Ahora, muchos de estos drones se fueron por el Mar Rojo y después entraron por el Golfo de Aqaba hacia Israel, tratando de eludir los sistemas de defensa antiaéreo iraníes, porque los hutíes, porque una parte del ataque fue de los hutíes, largo ataque que vino de mucha distancia, por el sur, los hutíes evitaron los sistemas de defensa antiaéreo sauditas. Y los misiles que venían de Irán y los drones también evitaron y se movieron alrededor de ciertos paraguas antiaéreos muy importantes que tiene Jordania, pero igual les votaron algunos, ¿no? Y si se hubieran metido a los paraguas antiaéreos de Jordania, lo hubieran votado muchos, los jordanos. Así que, pero al final los pararon los mismos. Pero es interesante saber que una parte de los países árabes ha estado pensando en combinarse con Israel, el mismo Jordania. Fíjate que Jordania tiene un 25% de su población palestina. Sí. Y había en una época un 60% de la población de Jordania que era palestina. Pero hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el rey hashemita de Jordania y los miembros de la OLP en esa época, al punto de que hubo una matanza y un enfrentamiento muy violento en que murieron muchos de ambos bandos, y después los terroristas palestinos que estaban en Jordania se fueron al Líbano, otros se fueron a Siria y a otros países, y quedaron palestinos en Jordania, una cantidad muy grande, pero mucho menos que los que había antes, que eran más moderados y que estaban dispuestos a combinarse con el régimen. Y ahora hay una facción del ejército jordano que son palestinos y que operan con la bandera palestina. Sí. Y la bandera de Jordania es muy parecida a la bandera palestina, es casi idéntica. Sí. Y ellos están conscientes que así como está en Jordania, existe también Jordania. Cisjordania, Jordania. Y en ambos lados hay palestinos. Allí donde hay justamente una de las curiosidades, ¿no? Porque siempre se reclama en contra de Israel, que Israel es la potencia ocupante. Bueno, Jordania antiguamente se llamaba Transjordania porque estaba más allá del Jordán. Y se empezó a llamar Jordania cuando se tomaron el margen occidental y lo anexionaron. O sea, el territorio que estaba, según la partición de Palestina, del mandato británico de Palestina, la partición del territorio, parte del territorio que le correspondía al Estado palestino, un país árabe, Transjordania, se lo anexionó y pasó a llamarse Jordania.
Por eso es que había tanto palestino justamente viviendo en territorio jordano. Tuvieron, tuvieron bastantes roces, pero tal como dice usted, al final se impuso la cordura, la gente que estaba dispuesta a vivir pacíficamente, a coexistir con los jordanos, son los que se quedaron ahí y los otros salieron arrancando y se fueron a crear problemas en el Líbano, porque empezaron los problemas en el Líbano, y también en la zona de Gaza y en la Cisjordania. Aquí, la situación allí, la maraña que se crea en esa zona, no permite decir, oye, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, estos son los buenos, estos son los malos. Aquí no existe ese tipo de disyuntiva. Las situaciones han ido variando de tal manera que hace prácticamente imposible entender de buenas a primeras la situación. Los jordanos, los transjordanos, ¿traicionaron a los palestinos al anexionarse la imagen oriental? Yo creo que sí. Bueno, tú sabes que la OLP decía eso y después ellos crearon Septiembre Negro, recordando ese mes de septiembre donde se produjo este enorme enfrentamiento entre Jordania y los palestinos extremistas dentro de Jordania, hasta que los echaron. Entonces ellos crearon un movimiento que se llamaba Septiembre Negro, extremista, que actuó en las Olimpiadas alemanas, ¿te acuerdas? Contra los atletas israelíes. Así es. Bueno. Lo otro que es notorio es que Egipto también ha estado simpatizando con Israel y ha sido bastante duro con la gente de la Franja de Gaza y no les ha permitido entrar tan fácilmente a Egipto, a pesar de que tiene mucho territorio ahí en Sinaí. Y los egipcios están muy molestos con todos estos movimientos iraníes y esa combinación con el Hezbollah y con Hamas, porque ellos dependen mucho del comercio por el canal de Suez y el Mar Rojo, y cuando no les llegan buques o le llegan menos buques, son menos comisiones que cobra Egipto por el canal de Suez y por el Mar Rojo. Y ellos ganan mucha plata con eso. De hecho, Egipto es un país bastante próspero, ¿no? Y muy sofisticado. Y cuando le quitan esos ingresos les afecta brutalmente. Así que los egipcios están tratando de ejercer una cierta influencia en Sudán, porque Sudán está al frente del sector donde están actuando los hutíes, más abajo está Eritrea, ¿no? Y finalmente Djibouti. Y Egipto está haciendo un intenso lobbying en Sudán para tratar de moderar a Sudán, porque en Sudán había sectores sunitas y sectores chiitas y sectores extremistas. Y hubo una guerra contra los cristianos en Sudán. Sudán del Sur, después, por la persecución y la matanza inmensa de cristianos que se produjo dentro de Sudán. Así que una cosa bien complicada. Pero ahí está la flota de Estados Unidos con algunos buques franceses y algunos buques ingleses tratando de controlar el Mar Rojo frente a los hutíes que siguen amenazando el flujo de comercio marítimo. Ahora los seguros internacionales le impidieron a los buques operar por el Mar Rojo y el Canal de Suez. Se han visto obligados en estos días a dar toda la vuelta por Sudáfrica para llegar a Europa y viceversa. Así que eso encarece el comercio internacional, encarece el petróleo y puede tener unos efectos económicos, no sabemos en qué medida. Y ahora estamos esperando la respuesta de Israel, que no sabemos de qué naturaleza va a ser, que va a ser de repente, en cualquier momento. Claro. No les van a avisar, como se dice en el campo, no va a decir ni agua va, y se la van a lanzar así. Contrario a lo que hicieron justamente los iraníes, porque esta represalia respecto del ataque que se realizó en la zona de la embajada iraní fue muy anticipada, fue muy anticipada. No sé, mirando las cosas y con el poco conocimiento que yo tengo respecto de esto, fue como el libro como la crónica de una muerte anunciada, fue demasiado anunciado como para ser efectivo y daba todas las posibilidades de poder frenar, prepararse de mejor manera y para que los daños fueran mínimos, como lo fueron, ¿ya? Pero ojo, no hay que malentender este tema, o sea, los daños fueron mínimos, pero se tuvo que empeñar a fondo el Iron Dome y todas las fuerzas combinadas, porque si no lo hubiesen hecho, el daño habría sido terrible. Así es.
Bueno, y el otro tema que queríamos tocar eran los F-16 argentinos, ¿no? Sí, claro que sí. Justamente, en combinación con todo esto, porque, oye, todo es uno y uno es todo, ¿ya? ¿Cómo altera el equilibrio de armas en el cono sur de esta adquisición? Los F-16, esos 24 que va a comprar Argentina, son aviones formidables. Obviamente que están un poco viejos, pero se les va a hacer un overhaul en Estados Unidos, se les va a repasar toda su estructura, se les va a prolongar su vida largamente. A lo mejor se le van a cambiar los motores, eso no lo sabemos, pero en algún momento se le pueden cambiar los motores, meter motores nuevos. Y la aviónica, se le puede actualizar la aviónica con pantallas digitales y con sistemas de interfase para las armas más modernas. Se le podría cambiar algún radar de repente, o mantener los radares que tienen, o ponerles radares de más capacidad. Y esos F-16, con todos estos overhaul y con todas estas actualizaciones, van a ser aviones formidables, lo mejor del mundo. Hay mucha gente que dice que es chatarra, eso es pura ignorancia, ¿eh? Depende de cómo los transformen y cómo hagan los overhaul y cómo hagan las modernizaciones de los sistemas. Habría que hacer un seguimiento de qué cosas van a hacer y ahí vamos a detectar qué capacidades relativas tienen. Pero lo más probable es que lleguen a un estándar parecido a los que tenemos nosotros en Chile, excepto que ellos van a ser 24, nosotros tenemos 44, tenemos 20 aviones más, y nosotros tenemos una larga experiencia para operarlo, ellos les va a tomar algún tiempo llegar a dominar estos sistemas, quizás por lo menos 3 años, y para dominarlos bien 5 o 8 años, para dominar bien los 24. Y cuando ellos ya empiezan a tener pilotos y a dominar todo el proceso de operar con los F-16, probablemente van a comprar más del mismo modelo o una versión más actualizada en 5 o 8 años más, que existe en ese momento. Y no me extrañaría que duplicaran la capacidad de F-16 que están adquiriendo ahora en el futuro. Entonces no me extrañaría que ellos llegaran a tener unos 50 aviones y nosotros unos 44, y quizás nosotros pudiéramos reemplazar, no sé, los F-5 por otros F-16, unos 10 o 15, o por otro avión como, no sé, se está hablando del Eurofighter, o se está hablando también de repente, a mí me gustaría comprar más F-5, a propósito de que lo están dando de baja en Suiza, porque son muy baratos y tú los puedes actualizar con los sistemas más modernos, con los mejores misiles. Una forma muy barata de multiplicar tus capacidades. Y yo siempre he soñado con los Harriers para Chile, por muchas razones, porque los Harriers quieren dar de baja en Italia y en España, que quieren comprar F-35, y los Harriers les queda mucha vida. Y son aviones totalmente resueltos en todas sus capacidades. Y además son de despegue vertical y pueden tener un rol aeronaval muy importante. Yo soy de la teoría de que esos aviones deben ir a la Armada. La Armada tiene que tener un brazo de una fuerza aérea de combate para operar con la escuadra y para combinarse con la escuadra. Y si tú te compras los 14 Harrier españoles, los 16 Harrier italianos, son 30 aviones, y los puedes comprar por muy poca plata, y son aviones que le quedan 10, 15 años de vida, y si tú puedes traer algunos pilotos y unos equipos de mecánicos de Italia o de España, y darles una vida acá por 3, 4, 5 años, y que ellos vayan entrenando a nuestros mecánicos y a nuestros mantenedores, para que nosotros podamos después sostener esos aviones. Nosotros le podríamos dar una vida de 15 años más a esos aviones y nos hacemos de pilotos de combate para la Armada, que se complementen con la Fuerza Aérea. Ahora sí, la Fuerza Aérea reclama que ellos quieren tener el monopolio de los aviones de combate. Bueno, le decimos ya, le damos 15 aviones de combate aeronavales a la Fuerza Aérea, pero que se combinen con la escuadra y con la Armada, porque estos aviones necesitan un rol aeronaval. Obviamente que el rol aeronaval va a cumplir todos los roles de la Fuerza Aérea, porque si hay que atacar, no sé, el día de mañana una guerra con Argentina, hay que atacar bases argentinas, también se van a atacar con aviones navales, en combinación con la Fuerza Aérea. Pero no es la idea es no combatir con Argentina, ser aliados, buscar fórmulas, y lo mismo con Perú, y pensar en otras alternativas, más bien en proteger a Sudamérica como aliados en forma combinada frente a amenazas externas. Ahora, a mí no me molestan tanto estas rivalidades que de repente existen entre Chile y Argentina o entre Chile y Perú, porque son una especie de catalizador, un incentivo para motivarnos, tanto a ellos como a nosotros,
a superarse. Los peruanos se superan porque ven a Chile como una amenaza. Chile se supera porque ve a Perú como una amenaza. Argentina se supera porque ve a Chile como una amenaza y viceversa. Chile se supera porque ve a Argentina como una amenaza y a veces una posibilidad de una amenaza inmensa combinada con Perú y que se sumaría a Bolivia. De repente nosotros pensamos de una amenaza de los 3 países combinados contra nosotros. Y eso no necesariamente es malo en la dinámica del perfeccionamiento, porque nos obliga a estar superando nuestras capacidades, nuestras tecnologías, nuestro entrenamiento, nuestras habilidades militares. Y el día de mañana, esas capacidades pueden servirnos a todos nosotros si nos aliamos entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú, pensando que Bolivia se sale del comunismo y lo recuperamos, y pensando que Perú se consolida como un Estado no comunista, y pensando que nosotros nos salimos del comunismo, este gobierno actual, y nos recuperamos, claro, siendo optimista. Bueno, si América Latina no tuviera estos incentivos de los conflictos vecinales, probablemente estaríamos muy atrasados en capacidades tecnológicas y militares. Pero como tenemos estas dinámicas geopolíticas locales, vecinales, internas, es que nos vamos superando todos, ¿eh? Y vamos aumentando mucho nuestras capacidades, hasta el punto que Europa nos mira con mucho interés, porque se da cuenta que aquí existen grandes capacidades militares que de repente a ellos les faltan, a los europeos. ¿Ah? Y están muy tentados a combinarse en España con los argentinos, con los uruguayos, y el día de mañana combinarse con los chilenos y hasta con los peruanos y hasta con los colombianos y de repente los españoles y de repente los alemanes y los italianos. Y dice, pucha, ¿por qué no traemos unos batallones argentinos o chilenos o colombianos para la defensa de Europa? Y de repente nos vamos salvando este déficit que tenemos acá en Europa de soldados y de juventud motivada para actuar en la defensa de Europa. Ahora, no sé si nosotros no debiéramos ir a Europa a defender a Europa, yo creo que no. Pero eso ellos creen que sí. ¿Eh? Yo creo que no. Pero igual es bueno combinarse con ellos porque aprendemos mucho de ellos. Ellos aprenden mucho de nosotros también. Entre paréntesis, nuestras Fuerzas Armadas son bastante capaces a nivel internacional. Nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos a las Fuerzas Armadas más capaces del mundo cuando nos empleamos a fondo en algunos regimientos y algunas comandancias, algunas unidades, para superar capacidades. Hay mucha inercia en el ejército y hay unidades que hacen rutina, que se quedan como no haciendo nada, más que la rutina del ciclo anual. Pero de repente hay muchas unidades que hacen un esfuerzo especial por superar sus propias capacidades, y eso está muy incentivado por estas motivaciones internacionales. Así que nosotros como que nos catalizamos un poco, nos activamos. Ahora, el ejército chileno se ha estado achicando, dicen ahora que estamos como en 30.000 hombres, el ejército chileno tenía 58.000 hombres, y por la cantidad de habitantes que tenemos hoy día debiéramos tener, no sé, por lo menos 80 o 90.000 hombres por la cantidad de habitantes, para mantener las proporciones respecto a lo que teníamos. Claro. En vez de tener 90.000 hombres, tenemos 30.000 hombres, o sea, nos hemos achicado. ¿Por qué? Bueno, porque estos gobiernos como que están neutralizando las capacidades de los militares tanto que a los militares les falta gente, se les va mucha gente porque se dan cuenta que tienen las manos amarradas con las reglas de uso de la fuerza. Los militares los usan mucho para los incendios y para todo tipo de catástrofes y los agotan, y como que los sacan de su rol realmente militar y los utilizan los políticos y los civiles y los gobiernos de izquierda un poco para desgastarlo y para aburrirlo, y eso es muy malo, porque las Fuerzas Armadas deben seguir cumpliendo su rol militar y perfeccionándose y aumentando sus capacidades, no disminuyéndolas, y también creando reservistas entrenados y equipados, que es una cosa que siempre nos ha estado faltando en los últimos 40 años. Reservistas equipados y entrenados. Mira, me acordé de algo ahora que usted nombraba las capacidades del ejército, de las Fuerzas Armadas chilenas. Cuando Estados Unidos lanzó su primera campaña en contra de Afganistán hace un montón de tiempo atrás, un montón de años atrás, la primera vez, una brigada estadounidense vino a Chile a entrenar junto con las brigadas de alta montaña del ejército de Chile.
O Y sea, siguen haciéndolo. lo hacen de manera constante. De hecho, cuando fue como una semana atrás, 2 semanas atrás, repasé el video justamente de un mayor estadounidense con un pequeño grupo de oficiales estadounidenses que estaban haciendo el entrenamiento de alta montaña aquí en Chile. ¿Ya? Ellos decían de que era un entrenamiento sumamente duro, difícil, y que ellos admiraban las capacidades del ejército de Chile. O sea, eso habla justamente del prestigio que tienen las Fuerzas Armadas nacionales en el extranjero. Oye, por lo demás hay que ver la cantidad de video reacciones que hay alrededor del mundo, de distintos lugares, de distintos países, que observan, pero con una tremenda satisfacción y admiración, algo tan simple para el chileno como es la gran parada militar del día 19 de septiembre. La cantidad de gente que transmite en vivo y en directo el evento a través de YouTube, video reacciones, reaccionan, hacen segmentos, hacen programas especiales. Hay muchísimo español, sí, eso es verdad, pero a mí lo que más me llamó la atención fue ver a un africano, ¿ya? Que cuando vio, que le mandaron el video, que no lo había visto nunca él, y que lo estaba reaccionando en vivo y en directo, prácticamente quedó con la boca abierta al ver la disciplina, la marcialidad, la preparación técnica, porque contrario a lo que la gente cree, todo lo bonito que se ve en la parada militar es un gran despliegue técnico y físico. No cualquiera hace justamente aquellas evoluciones, aquella presentación para que salga impecable. Eso requiere de mucho entrenamiento y dedicación, ¿ya? No es llegar y hacerlo. Entonces, las Fuerzas Armadas de Chile, contrario a lo que puedan pensar muchos sectores progresistas, ¿ya? Tienen una gran capacidad, pese a todo lo que les han querido golpear. Y tienen un enorme prestigio a nivel internacional, contrario a lo que nos quieren hacer creer, ¿ya? Ojalá el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas mantengan siempre aquello, siempre. Pero claro, tal como dice usted, si están constantemente pegándole y están constantemente tratando de reducir sus capacidades, desgastándolo, permita a Dios que no se cumpla el objetivo final que tienen ahí oculto con respecto a eso. Bueno, a este régimen le quedan 2 años y puede hacer mucho daño todavía. Pero existe la esperanza que puedan resistir y podamos recuperarlos después, si es que un gobierno de derecha tiene el criterio y la inteligencia y la habilidad para darse cuenta de este fenómeno y hacer un esfuerzo especial para recuperar nuestras capacidades militares. Porque de repente la derecha es la que menos compra armamento y la que menos nos capacita, ¿eh? Sí. Así que hay que tener cuidado con eso. El gran acelerador de capacidades aquí en Chile fue, curiosamente, Ricardo Lago, Sí. con todo el cambio de la escuadra, de los tanques, los aviones, submarinos Scorpion, en fin. Así que ojalá exista una derecha más firme, recuperadora del país y que esté consciente que hay que darles capacidades mayores a las Fuerzas Armadas, crear reservistas, entrenados y equipados, que es una cosa que nos está faltando hace décadas. Ojo ahí, perfecto. Sumamente bien, y claro lo que usted dice, porque efectivamente, materialmente así es. Las mayores capacidades son en el gobierno de Ricardo Lago, el socialista Ricardo Lago, utilizando a la socialista más tirada comunistoide, Michelle Bachelet, como ministra de Defensa. Pero es una por otra, capacidades técnicas, pero ellos son justamente los que pasaron la ley de democratización de las Fuerzas Armadas y de Orden, que le dio un golpe bajo la línea de flotación a todo lo que es la selección, la buena selección de personal de las escuelas matrices. Mucho cuidado. No es cierto. Es cierto. Así es, así que ahí hay muchos bemoles. Pero esto fue una decisión más de Lagos que de la ministra de Defensa. Sí, la ministra de Defensa ahí tenía un rol político de enlace entre el presidente y las Fuerzas Armadas, no tenía una capacidad técnica de tomar decisiones por sí misma, sino que se basaba mucho en las evaluaciones de los estados mayores y la voluntad del propio presidente. Así que, bueno,
¿Y qué otro tema tenemos fuera de los F-16 y las cosas del Medio Oriente? ¿Hay algo más que te interese conversar hoy día? Sí, claro, pues sí. Oiga, usted se pegó un súper paseo la semana pasada en la FIDAE. Cuéntenos qué es lo que vio, Ah, la qué es ciudad. lo que no, qué es lo que no vio, qué le permitieron ver, qué es lo que nos puede contar. Bueno, había un stand espectacular ahí de los suecos mostrando su Gripen y su sistema, que son Nah, siempre muy de muy alta calidad, son esos sistemas, muy caros los suecos, ¿no? Pero de muy alta calidad. Me llamó mucho la atención el stand de los turcos, en que Turquía ya, es una especie de superpotencia en Europa, probablemente la principal potencia militar de Europa es Turquía, y con todos sus proyectos, ¿no? 50.000 millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo en el área de la defensa, y eso produce un gran rebalse en toda la parte tecnológica, industrial, civil también después, usando las cuestiones militares como locomotora, pero arrastrando toda una cantidad de carros ah, de las industrias civiles detrás, ¿no? Con estas investigaciones y desarrollo, con estos fondos inmensos que le han dado, que dan una idea de la voluntad del gobierno por ser una potencia militar en medio de esa zona. Así que bueno, muy interesante. Ahora nosotros no estamos muy fascinados por los turcos y pensando en depender de ellos muchas tecnologías, porque son bastante buenas, un poco más baratas que las que nos ofrece Alemania u otro. ujú, Eh, bueno, pero no hay que olvidarse que Turquía al final del día es un país islámico, ¿eh? O sí, sea que el bueno, gobierno es bastante, es un poco más laico, pero también es musulmán. Entonces, no sé si nos deberíamos alinear con los turcos, a pesar de que ellos tienen capacidades que nosotros podemos aprovechar mucho más barato y resolver problemas que tenemos pendientes. Yo echaba menos a Israel, porque Israel nos da tecnologías de punta con exacto. capacidades extraordinarias, y justamente lo que necesitamos en el norte para enfrentar estos drones bolivianos, Iraní, sí, iraní, son estos Iron Domes y los Sea Domes para la escuadra y otras combinaciones que nos puede proveer Israel. Así que sería una tragedia que nosotros rompiéramos los vínculos estratégicos con Israel, porque Israel nos permitió en los últimos 30, 40 años estar a la cabeza de las tecnologías en América Latina, en defensa. sí, Y como yo siempre he repetido una y otra vez, nosotros tenemos que estar preparados, Chile tiene que estar preparado para enfrentar simultáneamente a los tres países vecinos y ganar. Y si sí. no tenemos esa capacidad, Chile no es viable en la dinámica del siglo XXI. No porque vaya a haber guerra, sino que porque queremos que no haya guerra. Nosotros Eso tenemos es. gran capacidad y una capacidad de enfrentarnos a Argentina y Perú y ganar, y con Bolivia entre medio, no va a haber guerra. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar a Argentina y Perú y ellos nos pueden superar, es mucho más probable que haya una guerra y que además la pudiéramos perder. A mí me parece inconcebible que Chile pierda una guerra porque Chile es un país ganador en estos temas, pero tenemos que tener mucho cuidado de no perder estos liderazgos tecnológicos y un elemento clave a nivel mundial para obtener esos liderazgos tecnológicos fue Israel, que nos daban sistemas de armas que Estados Unidos no nos quería dar, porque Ujú. Israel se dio. Entonces, por eso es que es tan importante recuperar el vínculo estratégico con Israel en cuanto se pueda, una vez que nos deshagamos de este gobierno. Sí, sí. Me quedo dando vuelta el tema de Turquía. ¿Es desarrollo propio o en base a algo? Mira, compran muchas tecnologías y ellos hacen la ingeniería reversa y se meten en los sistemas y copian, pero no copian exactamente como los chinos, sino que hacen, partiendo los conceptos, hacen diseños propios, ¿no? Ah, Por perfecto. ejemplo, a los españoles le compraron el portaaviones y Ya, ahora ellos, de todas las tecnologías de los portaaviones españoles, hicieron un diseño propio y lo convirtieron en un portadrones. Y el portaaviones turco va a ser una plataforma para operar decenas de drones navales de largo alcance con armas propias, en que tú puedes lanzarle una flota enemiga, no sé, 20 drones, y cada dron con 4 misiles antibuque. Entonces son 20 drones por 4, ¿no? Entonces son 80 misiles que tú le puedes tirar a una flota saliendo del portaaviones turco con estos 20 drones que operan a bordo, y que si los usaran como aviones serían 8 aviones, pero si como drones grandes con armamento a bordo, sí, claro. son 20 drones, y quizás si son un poco más chicos los drones pueden ser 40 drones en vez de 20.
y cada uno con misiles. En fin, son tecnologías que están evolucionando y que están desarrollando los turcos. Ahora acaban de sacar un nuevo dron de largo alcance de ataque, estamos todos muy interesados en observar estas evoluciones. Han diseñado unos tanques nuevos y en el caso de los Leopard 2 A4 chilenos, ellos nos están ofreciendo una solución tecnológica para los nuevos sistemas de control de fuego, con termovisión, con computadora de tiro. Incluso nos han ofrecido unos sistemas activos de defensa antimisil, que nosotros tenemos que evaluar bien si son realmente efectivos, porque hasta hace poco nos ofrecieron eso mismo los israelíes, con el Trophy, la defensa reactiva, sí. que es muy efectivo, muy caro, eso sí. Ahí los israelíes como que exageran un poco con los precios de repente, y ese es el problema que tienen, pero es muy efectivo. El Trophy es realmente muy efectivo. Y no sabemos si los sistemas turcos son tan efectivos. Eso habría que hacer las evaluaciones, ¿no? Y no son los misiles que vienen volando de forma horizontal, sino que a veces misiles que vienen actuando contra el tanque en forma vertical, que es mucho más difícil defenderse en la vertical. Bueno, y si nosotros tenemos esas capacidades, los tanques nuestros van a sobrevivir y van a tener proyección futura de largo plazo. Si los tanques nuestros no tienen sistemas de defensa activa y no los modernizamos en ese aspecto, los tanques van a ser destruidos muy fácilmente. Muy fácilmente. Perú tiene muchos sistemas antimisiles. Los argentinos tienen sistemas Hellfire, no tan sofisticados como los peruanos, pero también buenos sistemas antimisiles. Y si nuestros tanques no tienen protección activa, esos misiles nos van a destruir todos los tanques. Entonces no vamos a poder permitirles cumplir su rol a esos tanques nuestros. En combinación con los carros blindados de combate y con los carros para llevar infantería de combate y con los camiones y los jeeps y todas las cosas que se complementan en las brigadas acorazadas. Entonces tenemos que tener sistemas activos de defensa y sistemas antidrones y sistemas antiaéreos, ojalá con cañones 35 milímetros, con munición AGET, móviles, como en un momento nos ofrecieron los belgas cuando pensamos en traer a Chile un carro Gepard, que a mí mismo me puede evaluar y analizar, y propusimos con DES hacer las modernizaciones tecnológicas, el control de fuego, digitalizar todos los sistemas, mejorar el procesamiento del radar y el sistema de control de fuego, darle un rol antimisil a ese carro, y por supuesto que antiaéreo y antidrones. Especialmente si los Gepard que han llevado a Ucrania han sido los mejores sistemas de armas antidrones que existen en Ucrania. Y cuando vienen ataques de drones, si hay un Gepard cerca, los bota todos. Al final los rusos dicen, mira, no lancemos drones en este sector ni acá porque aquí hay Gepard. Entonces, todos estos drones que lancemos para allá los van a botar. Entonces, lancémoslo en otra parte donde no hay Gepard. Entonces, el Gepard ha sido como un factor decisivo para detener estos enjambres de drones de ataque. Y nosotros nos perdimos esa oportunidad de comprarlo hace unos 10, 12 años atrás, ¿no? Porque aquí se dudó mucho y al final no se tomó ninguna decisión y no se compraron los Gepard. Nosotros los podríamos haber comprado muy baratos y modernizados en Chile y habernos hecho un sistema de defensa antiaérea, antimisil, para proteger los tanques, para acompañar a los tanques y para darle a los tanques no solo cobertura de superficie, sino que antiaérea y antimisil. No se hizo, es una cosa pendiente y hay que ver cómo lo vamos a resolver. Otra vez la indecisión, otra vez el conciliábulo. Por lo general... De repente los mismos políticos no les dan los recursos, ¿eh? Y ¿sí? Son decisiones políticas al final del día, los militares que organizan las cosas. Pero también de repente como que les falta en el ejército, sobre todo faltaba una cultura de entender el nivel tecnológico que tienen ciertos sectores de Chile, porque hay ciertos sectores de Chile que tienen un muy alto nivel tecnológico que le proveen soluciones muy efectivas a la Armada. Y con la Armada se entienden bien porque en la Armada hay muchos ingenieros electrónicos. Hay 200, 300 ingenieros electrónicos. Pues es muy fácil entenderse y comunicarse con ellos porque hablan un lenguaje parecido. La cantidad de ingenieros electrónicos que hay en el ejército es mucho menor. Entonces es más difícil entenderse. Los altos mandos muchas veces no son ingenieros electrónicos y no alcanzan a comprender que Chile pudiera competir con las tecnologías extranjeras en ciertas capacidades. Dice, no, pero ¿cómo si esto vale, no sé, $150.000? ¿Cómo va a competir con el sistema que yo estoy comprando en Alemania, que vale $5 millones? Resulta que por $150.000 tú puedes
hacer un sistema tan bueno como el alemán de $5 millones y quizás mejor porque tú controlas los software, controlas los códigos fuentes, controlas las tecnologías, el know-how y el know-why, y tú puedes hacer interfaces que no las puedes hacer si tú compras cajas negras en Alemania muy caras. Que al final la tecnología electrónica hay que mantenerla y mantenerlas te cobra muy caro y como son cajas negras tú no las puedes intervenir y se crea una dependencia. Por eso es importante desarrollar tecnologías propias. En este tema que tenemos una ventaja comparativa porque tenemos ingenieros electrónicos extraordinarios y diseñadores de software extraordinarios. Ahora estamos por suerte, y esto se vio en FIDAE, empezando a fabricar satélites y un programa espacial que se está consolidando, que ya se están creando estos no sé, llamados para concursos para instalar las bases de Antofagasta, de Santiago y de Punta Arenas para el control espacial. Entonces vamos a entrar en otra etapa y hemos comprado satélites de alta tecnología, muy buena resolución, y estamos además fabricando en Chile algunos otros satélites complementarios. Y esto además se complementa con el arriendo de otros satélites de paso. Cuando pasan por Sudamérica, nosotros los arrendamos para usarlos, y el país que los usa en su zona de uso. Por ejemplo, cuando Israel tiene un satélite de observación de la Tierra, que ellos usan por razones de seguridad estratégica, a ellos les interesa ese satélite cuando está pasando por Israel, para observar a Siria o al Líbano, claro, o a Jordania, no sé, o a Egipto, o al Mar Rojo, porque es el área estratégica que a ellos les interesa. Pero cuando ese satélite va pasando por Sudamérica, a Israel no le interesa mucho lo que está pasando en Sudamérica. Entonces ahí lo toma Chile y le arrienda el paso al satélite israelí por Chile, lo captamos nosotros y nosotros captamos imágenes de ese satélite en Sudamérica y nosotros sí podemos observar nuestro mar, o a Perú, o a Bolivia, o a Argentina, o al mismo Chile, para hacer análisis económicos, industriales, o no sé, de diseño de carreteras, o cuestiones meteorológicas. En fin, entonces nosotros aprovechamos otros satélites de paso que los países que los lanzaron no los usan en Sudamérica, pero nosotros sí podríamos usarlos. Entonces ahí se va creando una red de uso de satélites a través de estos centros espaciales que se están creando en Chile ahora. Y eso afortunadamente ha ido agarrando vuelo. Yo en mi libro, por allá por el año 88, en la tapa del libro tenía un satélite. Sí, sí. Y hablaba de que de Chile tiene que defenderse desde el espacio. Y había el último capítulo del libro, era el programa espacial chileno, ¿eh? Que afortunadamente se ha empezado a desarrollar ahora en los últimos años y está empezando a tomar vuelo. Y ya no está en manos de los abogados, ¿eh? Porque una época el jefe del programa espacial era un abogado. Y dice, no, pues tiene que ser un ingeniero electrónico, un tipo especialista en fabricar satélites y operar satélites. Afortunadamente ahora los técnicos, los especialistas, los ingenieros, los electrónicos están tomando el mando del programa espacial chileno, que es lo que corresponde. Bueno, por lo menos estaba en manos de un abogado, no en manos de un periodista, que hay situaciones ridículas en donde secciones cruciales en todo ámbito, en todo sentido, están en manos de un periodista. No sé, te advierto que hay un programa espacial peruano bastante sofisticado, y hay un programa espacial boliviano interesante, y hay un programa espacial argentino con altos y bajos, que muy, muy sofisticado, pero que de repente tiene retroceso porque le cortan los presupuestos, de repente se retoman los presupuestos, así que no sabemos qué va a hacer Milei con el programa espacial argentino, pero Argentina tiene grandes capacidades, y no solo fabricar satélites, sino que fabricar cohetes, y cohetes para poder poner satélites en órbita. Entonces, es muy interesante lo que está pasando en América Latina, y eso incluye a Brasil, ¿eh? Y México, y Colombia, y Venezuela, están todos metidos en cada uno de sus programas espaciales. Las capacidades técnicas que tiene Argentina, no son despreciables. Oiga, ellos elaboraban sus propios blindados, el TAM, el tanque argentino mediano, elaboraban sus propios aviones, reactores, los aviones, los Pampa, que se han ido robando los recursos destinados a esos recursos a raíz de un montón de enjuagues y cochinadas por gobiernos poco decentes. Ese es otro cuento, pero las capacidades están, las tienen.
tienen esa base, digamos, ellos no parten desde cero, no es nada despreciable, todo lo contrario, es admirable lo que ellos pueden llegar a hacer. Hay que Mira, observarlo. Argentina indudablemente tiene gran tecnología, grandes capacidades, de repente son medios desordenados y muchos proyectos que no los terminan, y entonces en ese sentido no son tan coherentes, pero técnicamente tienen enormes capacidades tecnológicas. Así es. Ahora, lo importante en este caso para nosotros es que nosotros adquiramos liderazgo tecnológico y no lo perdamos y seamos coherentes de mantener nuestros programas y llevar a la práctica lo que nos proponemos y no interrumpirlo, ser muy ambicioso en los sistemas más sofisticados y más complejos que pudiéramos alcanzar, y ser persistente y adquirir un liderazgo tecnológico en Sudamérica, incluso frente a Argentina. Argentina tiene grandes capacidades tecnológicas, grandes capacidades, es un desafío muy, muy bueno, pero nosotros somos más coherentes, en el sentido de que nos planteamos un proyecto y lo cumplimos. Ellos se plantean proyectos quizás más sofisticados que los nuestros, pero no los cumplen o les fallan en algunas etapas por falta, no sé, de persistencia en las voluntades o en las coordinaciones con el sector político o con los sectores que los financian. En fin, ahora, si hay un gobierno coherente en Argentina y les da los financiamientos adecuados a estos programas, Argentina se puede ir muy para arriba en un liderazgo tecnológico en Sudamérica. Pero nosotros no podemos quedarnos atrás por ningún motivo, tenemos que tener una voluntad y una política, además de nuestra coherencia y nuestra persistencia, irnos a la punta de las tecnologías, en todas las áreas. Así es. Prueba de ello está justamente en el hecho de que ENAER nació muy pequeñita y ya usted ve las capacidades que ha podido desarrollar. ASMAR nació también de manera muy humilde, ¿ya? Y las capacidades que ha desarrollado. FAMAE, también otro tanto. ¿Ya? Entonces, sí, Chile tiene coherencia, sí, perfecto. ¿Qué es lo que le está faltando a Chile? No sé, me estaba acordando de lo que decía lo que dice Sun Tzu en su libro, ¿no? En el arte de la guerra. Una vez que el general ha sido investido del poder, no debe responderle al soberano. Él responde solamente del objetivo. Y creo que el objetivo es resguardar a Chile ante todo y contra todo. Y meter las empresas privadas, no solo en AER, ASMAR. No, claro que no. Hay que meter empresas privadas y las empresas de alta tecnología, que le hagan parte de pieza y sistema a las Fuerzas Armadas, y tratar de que las Fuerzas Armadas sean más humildes, le den autoridad a estos líderes tecnológicos, civiles muchas veces, y que se combinen con los politécnicos militares o navales o aéreos, para que también las tecnologías de las Fuerzas Armadas se combinen con las tecnologías de los civiles, y darle la oportunidad a los civiles de proponer ideas muy novedosas, claro. Y que los militares no los dejen en la estacada. Yo tengo experiencias históricas de empresas que se jugaron por entero por apoyar a la Fuerza Armada y de repente los dejaron marcando ocupados porque no se continuaron los proyectos, ¿no? Y las empresas quebraron porque tenían la ilusión de que estaban en contacto con algún teniente coronel o con algún coronel, entonces ellos pensaban que este era el ejército más o menos y una autoridad muy importante, y hacían enormes inversiones y se endeudaban por la idea de fabricar, no sé, fusiles muy modernos, me acuerdo de Balmoval, y resulta que no se dan cuenta que las autoridades en el ejército son el comandante en jefe y el Estado Mayor, no un teniente coronel que está en el nivel técnico, un coronel, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, hay que cuidar las empresas privadas de alta tecnología que se comprometen con las Fuerzas Armadas, hay que cuidarlas, hay que apoyarlas, hay que escucharlas también en sus liderazgos tecnológicos y hay que, no sé, coordinarse con ellas, pero no dejarlas caer, y no perderlas. Así es. Don Daniel, nuevamente se nos fue la hora, se nos fue el rato, la conversación está sumamente entretenida y justamente en respeto a su tiempo y a todo lo que usted necesita hacer, creo que hemos tenido una muy buena tertulia. Nuevamente, agradecido el hecho de que usted quiera compartir todo esto con nosotros. Ya, no me voy a cansar de decirlo una y mil veces. Que tenga una muy buena jornada y nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya, Luis, mucho éxito y un gran abrazo. Así es. Y si a usted le interesa todo lo que hemos conversado aquí,
Recuerde que aparte de poder verlo aquí en el Ágora, también lo puede ver en TV Info Chile, que es el canal de difusión del ICAES, donde don Daniel Prieto Vial es el presidente. No se vaya, pausa y volvemos. Un abrazo. Adiós, Luis, mucho gusto. Adiós.